Bendiciones, Iglesia de Cristo, los saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a Monte Santo. Le damos un fuerte aplauso al Señor, amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Perfecto, hermanos. Hoy, agosto, miren qué tema, ¿no? Ya estamos en el mes de agosto, se nos está yendo el año rapidísimo, ¿bien? Pero no importa, porque en cada temporada Dios nos sigue hablando, amén. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a continuar nuestra tercera parte respecto a este tema que le puse de título Rumbo hacia una iglesia gloriosa y feliz. Amén. Y estamos aprendiendo muchas cosas y estamos siendo sensatos de bastantes cosas, ¿no? Así que hoy, como siempre, vamos a hacer un estudio exegético e inductivo a la vez, porque tenemos que analizar los textos tal como son. No hay que inventar. Amén. Por eso, hermanos, hoy vamos a ver la apelación de Pablo. Hemos visto el saludo, hemos visto que es un apóstol, hemos visto las problemáticas en general, hemos visto que no estamos todavía hechos al 100, estamos en proceso. Amén. Así que no juzgue a su hermano, todos tenemos un diferente trato con Dios. Amén. Por eso, hermanos, hoy vamos a ver ahora sí los reclamos de Pablo. Va a estar interesante, ¿no? Así que vamos al texto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y dice así: os ruego, voy a leer la clásica, Reina Valera, para que lo analicemos en el griego original, ¿bien? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Entonces, la división viene por la boca. ¿Por dónde viene? Cuiden sus oídos, por favor, ¿sí? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, gracias a Dios a nosotros también nos informan, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que era una familia, un grupo de cristianos muy serios, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. ¿Qué significa contienda en el griego? Ya. Peleas, divisiones, mal habladurías, bueno, todo eso, ¿sí? Sigamos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué? ¿Yo soy de quién? Yo soy de Pablo. ¿El otro qué dice? Yo soy apologeta de Apolos, ¿bien? ¿Yo soy de quién? Yo soy judaico. ¿Y el otro qué decía? Yo soy de Cristo. Amén. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. ¿Bien? Bueno, después de la acción de gracias, Pablo que hace a los corintios, aquí, hermanos, hace una apelación muy conmovedora, porque después de agradecer a Dios por el enriquecimiento de los corintios, en Cristo, por supuesto, les hace un llamado urgente, ¿no? Comienza bien y ahí viene el zarpazo. ¡Pah! ¿Sí? Bueno, porque lamentablemente había una dolorosa división entre ellos. Y lo peor, que cohabitaban entre ellos. En la actualidad he conocido y estoy conociendo matrimonios que dicen, no, nosotros estamos separados, pero vivimos en la misma casa. ¿Cómo es esa convivencia? Bueno, imagínense, cuatro grupos divididos, pero conviviendo en el mismo culto. Era complicado, ¿sí? Por eso, hermanos, Pablo acababa de escribirles sobre su comunión y ahora tiene que exhortarlos por su falta de comunión. Amén. Por eso Pablo sigue dirigiéndose a ellos como hermanos y hermanas. No desmerita eso, ¿sí? Quizás lo hace a propósito para acordarles que pertenecen a la familia de Dios, ¿bien? Y que con su comportamiento en alguna medida están contradiciendo su identidad, ¿sí? Por eso Pablo apela en nombre de Cristo, amén, en el versículo 10, y vamos a ver esa palabra, digan todos, nombre. Bien, analicemos esa palabra. Palabra griega, onoma, ahí lo tiene. ¿Qué significa? A ver, carácter o
autoridad. ¿Sí? De la definición literal es una identidad, título o denominación de una persona o cosa. Sentido figurado, autoridad, carácter, fama o reputación asociada a alguien. ¿Bien? Entonces, literalmente, hermanos, Pablo está apelando en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Entonces, porque Jesucristo quien fue quien llamó a Pablo personalmente. Entonces, Pablo le envió a predicar el evangelio. Por eso él viene con el nombre. ¿Sí? Por eso Pablo no estaba solo declarando su autoridad apostólica, sino que estaba hablando en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. ¿Bien? Esa es la investidura, hermanos, espiritual. Si usted cree en lo sobrenatural y esas cosas, gloria a Dios, esa es la real investidura. Yo como pastor estoy puesto aquí en el nombre del Señor Jesucristo, no por hombres, no por la idea de alguien, no por mi sueño o mi realización personal. Jamás me imaginé ser pastor. Estoy aquí por el poderoso nombre ¿de quién? Y usted es salvo por esa misma causa. ¿Por quién? Por el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Ahora lo entendió. Denle un fuerte aplauso al nombre del Señor. Entonces, hermanos, no se olvide de que todos aquí, a ver, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? El poderoso nombre del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Jesucristo sana en su nombre? ¿Cuántos creen que Jesucristo saca a los demonios en su nombre? ¿Amén? ¿Cuántos creen que Jesucristo lo va a llevar al cielo por su nombre? ¿Vieron? Todo se da por su nombre. ¿Amén? Por eso, hermanos, Pablo los exhortaba en el único nombre que todos los cristianos invocan y en lo cual todos fueron bautizados. Y espero que usted también. Y esa era la base para su apelación. Por eso Pablo apela a la unidad. ¿Amén? Todos estamos aquí por causa de Cristo, no por el pastor. ¿Por quién? Bien. Entonces, en un solo versículo existen varias expresiones, queridos hermanos, que refuerzan la apelación del apóstol Pablo a la unidad. Recuerde que el último verbo que usa es muy interesante porque dice perfectamente unidos. Hemos leído ese texto, ¿sí? Perfectamente unidos. Ese es, vamos a decir, el nivel que tenemos que llegar, pero distamos todavía mucho. ¿Cuántos días de vida tiene la iglesia? Días de Dios. 2 días. Entonces nos falta mucho, ¿no? Nos falta madurar mucho. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Ven? Bueno, analicemos esa frase, perfectamente unidos, y es una sola palabra en el griego. Por eso me encanta el griego, porque es muy enriquecedor, y lamentablemente las palabras latinas, bueno, las que usamos el castellano, falta mucha sustancia. No desmerito, pero falta mucho, ¿no? Pero vamos al idioma original. Entonces, perfectamente unidos, ¿qué es? Catartizo. ¿Qué significa? A ver, vamos, número 1. ¿Qué más? ¿Qué más? Y en esa época se usaba para acomodar los huesos descoyuntados, remendar redes de pesca o coser ropa rota. ¿Bien? Hermano, pero en su sentido más exacto tiene que ver con la división del cuerpo. Está un cuerpo lastimado. ¿Bien? Ahora, dentro de esa atmósfera conflictiva, y este cuerpo estaba como quebrado internamente, porque estaban divididos en 4 partes, 4 facciones, imagínense, ya no ingresaban a la iglesia nuevos creyentes. ¿Saben por qué? Porque Dios es sabio, sabe proteger el cuerpo. ¿Bien? Entonces, mientras estaba en ese estado, la iglesia no crecía ahí, como manifiesta en el libro de Hechos, ¿no? La iglesia no estaba estática, estaba quedada, no había crecimiento, no había desarrollo, no había expansión mientras estaban ahí. ¿Bien? Entonces, hermano, a ver, ¿alguien se fracturó alguna vez aquí un hueso o algo? ¿No? Hay una hermanita acá que está con el brazo, allá mi hermana, ¿sí? Bien, ¿está limitado o no mi hermana? Sí, no puedo hacer muchas cosas las que antes hacía. Entonces, mientras usted esté fraccionado en divisiones, la iglesia esté, esta no va a ser mucho. Hoy en día, tengo que decirlo lamentablemente, las iglesias dicen, están creciendo, y yo digo, no están creciendo nada, porque son los mismos cristianos de hace 20 años, solamente que se siguen peleando y se siguen abriendo para otros lados, pero no crecen nada. Una iglesia llena a otra de los mismos evangélicos, pero hace mucho que no veo, miren, borrachos, gente con vicio, prostitutas, gente que no conoce nada de Dios, ateos,
gnósticos, brujos, ¿por qué no? Hechiceros, el que hace la pachamama, no sé. Todos ellos, ¿hace cuánto que no veo, hermanos, entrar a una iglesia evangélica? Oren por ellos, por favor. Por eso aquí nosotros tenemos que estar perfectamente unidos, ¿sí? ¿Cómo? O si no, en más resumido, catartizo, ¿amén? Esta iglesia tiene que ser y manifestarse en catartizo. Amén. Ore por favor. Tenemos que dejar ya de juzgar al hermano de esto. Como dije la vez pasada, yo no voy a obligar a nadie a quedarse ni le voy a prometer nada. El que quiere estar, está. Y el que no, no. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? Y avanzamos. Amén. Hermanos, Dios está abriendo obras en todos lados. Y no es por mí. ¿Es por quién? Bien. Ahora, este es un verbo que denota la acción de curar ese algo quebrado, sea hueso, sea lo que sea, ¿no? Lamentablemente, en el caso de los corintios, es la comunión que había sido quebrada. Entonces, imagínense esa Santa Cena en 4 grupos, medio feíto, ¿no? Uno era judaizante, el otro era más apologeta, ¿no? El otro era más griego, más filósofo, Pablo. Entonces, el otro era más de Cristo, ¿bien? Bueno, y Pablo sabía que si les decía estas cosas, ellos lo iban a notar. Por eso Pablo apela delante de la desunión hacia estas personas y ellos reaccionaban, ¿no? Y escuchaban y pensaban, por supuesto, mediante las cartas, porque había uno que disertaba estas palabras. Entonces, habían hablado y contado quiénes eran los de Cloé, esos eran los pajaritos de ese tiempo, ¿sí? Sobre las discusiones y divisiones que había entre los corintios, ¿sí? Por eso el versículo 12 explica en qué consiste ese problema, ¿bien? Hay una palabra que se traduce, digan, soy. Vamos, soy. ¿Sí? Esa es la palabra. 4 veces se repite. ¿Sí? Analicemos esa palabrita. Bien, ahí está. Palabra soy, que es eimi. Bien, en griego. ¿Qué significa qué? Yo soy, existir o estar. ¿Sí? ¿Se relaciona a qué? Con la identidad y también indica una alianza o pertenecer a quién? A alguien. Por eso los miembros de la iglesia estaban declarando su alianza o lealtad a los diferentes apóstoles. Parece, aunque una de estas facciones reclamaba una unión particular y exclusiva con Cristo, ¿no? Ese es el último que dice, nosotros somos de Cristo. ¿Bien? Algunos comentaristas y teólogos decían o habían interpretado que esa era la única frase, hermano, que era un recurso retórico de Pablo para causar un cierto impacto. Y veamos eso, en 1 Corintios 1:12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice que yo soy, ahí está, de Pablo. Yo soy de ¿quién? De Apolos. Yo soy de Cefa. Y yo de Cristo. Es como que Pablo ha dicho, yo soy de Cristo, sí. Hermanos, pero las 4 expresiones son idénticas en su estructura gramatical y más bien parece indicar que este cuarto grupo reclamaba una unión especial con Cristo. Algunos dicen porque quizás era el grupo que había visto y oído personalmente al Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ellos estaban acostumbrados a la voz directa de Jesucristo y era un grupo especial. Se sugiere que entre estos grupos había distinguidas teologías también en competición. ¿Amén? Y hoy miren, les voy a ayudar a ser sensato con las teologías, que es muy peligroso si no entendés estos principios. ¿Bien? Ya vamos a eso, ¿sí? En realidad, hermanos, en el texto no hay ninguna evidencia de ellos, así que la división parece ser que se debe más bien a las personalidades en conflicto que a principios o corrientes doctrinarias diferentes, ya que no estaba todavía puesta una teología así, ¿no? Como decimos nosotros, los catecismos, las confesiones de fe, no había algo establecido, recién se estaba formando y por tanto se tenía que ver más con caracteres, ¿sí? Por eso Pablo se siente profundamente afectado, ¿no? Por ese conflicto, insiste con los corintios a que él es el hermano de ellos, así como ellos son de él, ¿bien? Y por lo tanto ellos no tienen ningún derecho de hacer estas alianzas que los dividen entre sí. Así que yo soy calvinista, acá no, acá somos cristianos. ¿Qué somos? Bien, acá no venga a traer esa división, le voy a ayudar. Por eso hoy vamos a tener sensatez y vamos a tener, digan todos, equilibrio.
Bien, eso está aprendiendo acá. Bien, por eso somos muy diferentes a otras denominaciones. Ayer me llamaron del Chaco algunos pastores, estuvimos charlando muchas cosas y me comentaban, hermano, algunas problemáticas y justo era este tema. Y le digo, hermano, tiene que tener paciencia y entender las posiciones doctrinales de cada denominación para respetar y también sacar lo bueno. Entonces, ahora, al final del capítulo 3 de esta misma carta, usted lo puede leer, Pablo afirma que si alguien pertenece a la iglesia cristiana, hermanos, son los líderes quienes pertenecen a la iglesia y no esta a los líderes. ¿Amén? ¿Esta iglesia de quién es? ¿Del Señor Jesucristo? ¿Sí? Bueno, ahora que construyamos todo y quede bonito, ¿es del pastor José Luis? No, ni siquiera está mi nombre, así que tranquilo, este es de la institución. Esto se queda ¿con quién? Con la iglesia. ¿Amén? Porque yo entendí que todo es del Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, entonces Pablo apela al esencial, ¿no? Hay un matiz de urgencia en la apelación de Pablo y con razón. Miren, a ver, ¿qué dice ahí? A ver, sistemas, no sé si puede ver, sí, ¿no? Bien, sistemas del cuerpo humano. ¿Cuántos sistemas hay? ¿Cuántos cuenta ahí? A ver, 10 sistemas. Bien, si yo digo yo soy de Pablo, estoy diciendo yo soy del sistema óseo, pero no es un cuerpo completo. ¿Qué falta? El sistema muscular. ¿Qué más? El sistema circulatorio. ¿Qué sistema más hay? Respiratorio. ¿El otro? El reproductor, el digestivo, el nervioso, el linfático, el urinario y el hormonal. Bueno, ¿de cuál eres? ¿De cuál eres? ¿A cuál le aguante el aparato reproductor de algunos, no? Aguante el hormonal, ¿sí? No, hermano, todos son necesarios, así que no se fraccione. A mí no me gusta que me digan, yo soy pentecostés. Sí, tranquilo, te hace falta el otro hermano de allá. Algunos tienen sabiduría, otros tienen más poderes. Ambos se necesitan. Otros son más sabios, más pensativos, más analíticos. Está bien. Pero hay otros que no son tan así y oran y se sanan los enfermos. Y el analítico no lo entiende. Pero ambos se necesitan, ¿sí o no? Este lo necesita para aprender del sabio, que piensa mucho, y el sabio necesita para cuando él esté enfermo, porque necesita oración milagrosa también. Entonces, hermano, vea usted, explaye, por favor. Obviamente hubo abusos, ese es el problema actual. Hubo extremos y muchos abusos espirituales, incluso los abusos temáticos lógicos, que nos llevan a una frialdad total. Hay que tener equilibrio, todo está en el equilibrio. Pregunta. ¿El azúcar es mala? ¿Qué dice usted? A ver. ¿A cuánto le gusta el dulce? Acá hay unos hermanos que me traen así unas masitas. Uy, con café, qué rico. Hermano, no es malo siempre y cuando esté. Ah, bien. ¿La sal es mala? El otro día me dice, pastor, saque toda la sal, le va a hacer mal. Y le digo, tranquilo, no como tanto. No. La sal es mala en. Cuando hay abuso. Bien. ¿Todo necesita qué? Bien. Lo mismo en las doctrinas, hermano. Todas esas doctrinas, si me voy por la doctrina ósea, ¿qué me falta? Como 9 puntos. Entonces soy alguien incompleto y soy celoso del óseo. Aguante el hueso. Aguante el calcio. No, estoy incompleto. Bueno, por eso esa es la actitud partidarista o separatista de los corintios. Y este cuerpo literalmente está fracturado por no entender estos principios, ¿sí? Por eso los corintios tienen unas implicaciones, queridos hermanos, muy serias. Y esos desacuerdos, como dijo Pablo, son teológicamente ofensivos. ¿Amén? Porque contradicen los fundamentos del Evangelio en 3 sentidos. Y lo vamos a analizar. Número 1, ¿qué contradicen? La persona de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Está dividido Cristo? No. ¿Qué contradice? Número 2, la cruz de Cristo. Y número 3, el significado del bautismo de Cristo. ¿Amén? Entonces, hermanos, Pablo muestra que esa conducta es inaceptable por medio de 3 preguntas retóricas, y cada una de las cuales se responde negativamente, ¿no? Como dijimos, ¿acaso está dividido Cristo? En su primera pregunta, ¿acaso hay más de un Cristo? Eso está diciendo. ¿Hay 9 Cristos? No, hermanos. ¿Acaso se fraccionaría Cristo? Claro que no.
sería una idea totalmente ridícula y existe un solo Cristo, y agreguemos esto, mire, hablando teológicamente, indivisible. ¿Amén? Perfecto. La segunda pregunta retórica del apóstol, ¿cuál es? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? Bien. En otras palabras, ¿acaso vosotros están confiando en Pablo y su crucifixión para ser salvos? No, hermanos. Aquellos que declaran que pertenecen a Pablo están suponiendo que él es quien los redimió. Mucho cuidado con idolatrar líderes. ¿Bien? No idolatren predicadores, porque esos predicadores cuando fallen se van a desilusionar ustedes. ¿Y saben por qué se van de la iglesia? Por seguir predicadores. Usted tiene que seguir ¿a quién? No a predicadores. Los predicadores son seres humanos, son falibles. ¿Pueden pecar? Bien. Entonces, por eso, hermano, no idolatre a nadie. Mire a Cristo, a Cristo, Cristo. Bien. Sigamos. Así que esa idea era totalmente absurda. Cristo, no Pablo, es quien fue crucificado por nosotros. Amén. Y por ellos también. ¿Sí? Tercer lugar, pregunta retórica. ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no, hermanos. ¿Hay alguna razón para tener una alianza especial con algún ser humano a causa del bautismo? Con esta argumentación, Pablo enuncia tres verdades esenciales del Evangelio. Número 1, entonces, en resumen, ¿Cristo qué es? Es un solo e indivisible. Nunca se olvide de eso. ¿Bien? Número 2, Cristo fue crucificado por todos, los que tenemos el Santo Espíritu. Y tercero, el bautismo cristiano. ¿Sí? Hermanos, entonces, dentro de la iglesia hay una sola cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo. Amén. Yo soy la boca de este Cristo, no soy el que piensa, el que guía todo, es el Señor de los cielos. Amén. Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Y la segunda verdad es que Cristo fue crucificado por nosotros y como consecuencia pertenecemos solamente al Señor. Y la tercera afirmación tiene relación con el bautismo cristiano. El que no está bautizado no es cristiano. Ya le digo, ¿sí? Entonces le animo, bautícese. Si usted cree en Cristo, por naturaleza se bautiza, ¿bien? Por eso el bautismo es testimonio de nuestra alianza con Cristo y de nuestra exclusiva lealtad hacia Él. Por eso, hermano, andas entre dos identidades. El siento y el obligado, ¿no? ¿Sí? No, miren, uno se mueve en Cristo por, digan todos, naturaleza. Nosotros no obligamos a nadie. Cada quien sabe su conciencia. Amén. Entonces, hay dos, miren, mandamientos directos de Jesucristo. Número 1 es que se bauticen. Amén. Bautizar en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y hacer discípulos. Y otro es la Santa Cena. ¿Hacer esto en memoria? Bien, esos dos. Bien, hermanos, por eso en Romanos capítulo 6, usted puede leer en su casa, por favor, dedíquese a leer Romanos 6, dice que fuimos bautizados en la muerte y resurrección de Cristo, así que la fe, digan todos, es interna. Y el bautismo es la demostración externa, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuántos de ustedes se han bautizado? Amén, yo me bauticé, todo yo. Alegre, hermano, alegre, en serio. Entonces, en otras palabras, su muerte es nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección. Amén. Todos nosotros somos bautizados en Cristo y solo en Él. Bien. Por eso Pablo sostiene que con su actitud sectaria los corintios negaban las verdades esenciales del Evangelio. No haga eso, por favor. No haga división. No hable mal. Dedíquese a su vida. A veces somos buenos para ver a otros, no a nosotros mismos. Pues no haga eso, ¿sí? Aprendamos a ser cristianos honestos, ¿bien? Transparentes, sensatos. Y no me gusta, la cultura humana es muy fuerte aquí. Por ejemplo, si usted va a vivir a Europa, a Estados Unidos, la gente, cada uno vive su vida, ¿sí o no? Y prosperan, ¿sí o no? ¿Sí? Y en cambio acá los latinos, ¿cómo somos? Se rompe una ventana, allá del vecino, ¿sí? Después salen todos los vecinos a vaya la vereda, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? Y no solo se quedan con eso, sino que después, ¡ay, en el grupo del barrio, ¿qué suben? ¿Por qué somos así los latinos? Corrijamos esa deficiencia, ¿bien? Por eso no prosperamos tanto. Hay que aprender a ser sensatos y no a meterse en la vida de
Nadie. Ya aprendió, ¿sí? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Así que, hermano, por eso, gloria a Dios, porque estamos muertos en el Señor Jesús. Estamos sacrificados en el nombre de Cristo y hoy estamos bautizados en Él. Así que por cuanto ahora esperamos solamente la resurrección. Amén. Por eso el apóstol Pablo se muestra muy agradecido de no haber bautizado a ninguno de los corintios. Por ahí un par que nombra, pero nadie más, porque, hermano, lo que Pablo enfatiza es que no tiene la importancia de quién te bautiza, sino que Cristo te bautice. Amén. Así que, hermano, por eso, obviamente Pablo no disminuye la importancia del bautismo, porque es esencial y sabe que fue instituido por Jesús, reitero eso, y que es parte integral de la gran comisión. Bien, así que si no está, le animo por favor, ahora que está más calientito, vamos aunque sea al río. Bien. Ahora, hermanos, en cuanto a su tarea, Pablo se define como, digan todos, evangelista. Bien, él es un pionero llamado a la obra apostólica del Señor para llevar el mensaje a los lugares donde aún no había sido predicado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso el texto dice así, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, hermanos, por eso Pablo afirma que su predicación no fue con palabras de sabiduría humana, o sea, diciendo no fue por profesión, ¿no? de esa época griega, filosófica, sino por demostración de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, aquí vemos una doble renuncia. Miren, renuncia por parte del apóstol. Él renunció a la sabiduría del mundo para predicar la locura de la cruz. Esto no significa que no seamos intelectuales, no estoy hablando de eso, sino que no dependás del intelectualismo. ¿Amén? No, yo estudio mucho, hermano, mucho, todo, estudio todo, pero no confío en eso, confío en el Espíritu. El Espíritu Santo te da las palabras correctas en momentos, ¿no? inoportunos para personas que me preguntan, que un consejo. Bueno, esa sabiduría del Espíritu habla. Y a veces no tiene que ser uno tan complicado. La sensatez del Espíritu te lleva a palabras sencillas, profundas y a la vez, hermano, que toquen el corazón de alguien. ¿Sí? Aprenda a depender del Espíritu Santo. Estudie mucho, por supuesto. No digo eso que deje de lado, ¿no? Llénese de Dios para esa causa. ¿Amén? Así que, hermano, por eso Pablo también renunció a la retórica y confió en el poder del Espíritu Santo. Y aquí viene esta pregunta. Entonces, ¿qué se debe hacer con las diferencias? Miren, hay por supuesto una tensión ineludible entre lo que la iglesia es y lo que debe ser. Pregunta, ¿la iglesia ya es perfecta? ¿Cuántas denominaciones usted conoce en el mundo? Aunque sea por YouTube. Hay muchas. ¿Y todas tienen problemas? Todas. Ni por más bíblico que sea, ni por más sobrenatural que sea, todas tienen problemas humanos. ¿Sí? Porque mientras esté lleno de seres humanos, todas. Por eso no es lo que tendría que ser. Por eso si tu hermano pecó, no le acuse, no diga, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Se acuerdan la semana pasada? Déjelo tranquilo en el nombre de Jesús. Amén. Deje que el Señor siga formando un cristiano. Así tarde 50 años, déjelo ahí tranquilito o tranquilita. Si te pide consejo, ahí sí, dale lo que es. No obligues. Porque ir al cielo es voluntario y si te vas al infierno también voluntario. ¿Qué va a hacer? Hermano, usted tiene que crecer en Cristo Jesús. Amén. Siempre voy a reiterar a eso. Ahora, lamentablemente vivimos esta tensión en nuestras congregaciones tal como ocurría en la iglesia de Corinto. Y por tanto, hermano, la situación es especialmente evidente en la desunión entre cristianos. ¿Bien? Así que yo, ¿cómo les voy a calmar esta ansiedad? ¿Esta iglesia será la del Señor o es una iglesia trucha? ¿No? Por ahí siempre nos atacan, no sé qué les pasa. ¿Sí? Nos portamos mejor, más atacan. ¿Sí? Hermano, lamentablemente el ser humano es así. Bueno, le voy a dar sensatez. Miren, usted tiene que estudiar esto. ¿Sí? Yo soy profesor de teología y le voy a ayudar a entender esto.
Yo cuando inicié como bautista reformado. Yo era estructurado, pero ¿cómo dicen acá? Al mango, dicen. Sí, frío, ¿no? Ya quería hacer lógico todo. ¿Y sabe qué? Me avergonzaron los milagros. Entonces, porque vi gente que no estaba endemoniada, llena del poder de Dios, y yo me quedé callado, hermano. No tenía ningún recurso contra eso, porque eran personas intachables, llenas de presencia de Dios. Entonces, al buscar a Dios, empecé a ser sensato, y gracias al Señor por la información adquirida, porque ahora armé esto. ¿Sí? Esto es mío, se lo regalo a usted. Número 1, divisiones o categorías de la teología. ¿Sí? Miren, yo lo divido así, categoría bíblica. Entonces, dentro de las áreas de estudio está el Antiguo Testamento. Acá estudiamos Antiguo Testamento. Lea Antiguo Testamento, ¿sí? También estudiamos Nuevo Testamento. Amén. Eso es bíblico, ¿sí? También pongo en introducción, o lo que conocemos en teología, prolegómenos, que son, vamos a decir, inicios a temas, varios, ¿bien? También bibliología, que es esencial, eso enseño acá, que no hay otra ley que nos vamos a guiar. Teología propia, que es la doctrina de Dios. ¿Se acuerda? Teología es solamente el estudio de Dios, sus caracteres, su forma de ser, cómo ama, lo incomprensible de Él. Él es, a ver, repasemos un poquito. A ver, 3 caracteres personales de Dios, ya. Sí, santo, sí. No, caracteres propios de Él que no lo tiene ningún ser humano. Omnisciente. Bien, un fuerte aplauso al Señor. Así me gusta el toque. Y cristología, ¿qué es la doctrina de quién? Bien, esos son puntos principales, hermanos, que cualquier iglesia tendría que estudiar. Hay muchas que distan, ¿no? Quizás se estudia mucho un área, pero le falta esas partecitas. Se dedican a estudiar tantas cosas que descuidamos. Entonces eso tómelo como teología bíblica general. Amén. Y número 2, esto se llama teología dogmática y teología sistemática. Bien, que aquí estudiamos para que no haya divisiones, ¿sí? Entonces estudiamos neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, angiología, que es la doctrina de los ángeles, malos y buenos, que estamos enseñando los jueves, armatiología, la doctrina del pecado, soteriología, la doctrina de la salvación, eclesiología, la doctrina de la iglesia, escatología, doctrina de las cosas futuras. ¿Amén? Una iglesia que esté en ese nivel va bien, ¿sí? Entonces, hermano, acá hacemos todo eso. Sencillo, humilde. No hace falta aparentar nada. Y lo hacemos de corazón. ¿Amén? Entonces, ¿de quién es la gloria? Esté tranquilo, porque todo eso lo hacía Pablo. Sigamos. Punto número 2, para que tenga paz. Usted tiene que tener divisiones o categorías de la teología, analizar. Según tu denominación, tú tienes que analizar teología histórica y teología contemporánea. ¿Bien? Número 1, ¿qué estudiamos nosotros? Historia de la iglesia. Sí o sí tiene que estar eso en las iglesias. Número 2, historia de las... Bien, cada doctrina se tiene que analizar. Se tiene que analizar. Primarias y secundarias. Yo aquí estoy depurando muchas secundarias que no son buenas, pero ahí nomás. Tercero, pensamiento teológico actual. Yo estoy actualizado en esa parte. ¿Bien? Teología apologética. ¿Cuál es eso? Evidencias cristianas. Hay un montón de evidencia, ¿no? Vamos a decir, química, física, matemática. Por todo eso enseño yo también la Biblia. No hay problema, ¿bien? Armonización de problemas, homilética, consejería pastoral, administración eclesiástica y educación cristiana, ¿sí? De cómo se tienen que llevar las cosas, ¿bien? Y después estamos con la teología práctica. ¿Cuál es? La formación de líderes, que se está dando siempre acá, crecimiento de las iglesias, que se está dando también en diferentes puntos de Salta, discipulado, que eso ya es más personal, que ya voy a convocar a los que son fieles en el cuadrito. Usted ya sabe, para que hagamos estos juntos. Y misiones, ya es dejar encargados en cada, ¿no?, anexo de nuestra misión, ¿bien? Adoración y culto público, que lo hacemos aquí, ¿bien? Entonces, hermano, todo eso va de la mano. Gloria a Dios porque estamos completitos hasta ahora, ¿bien? Ahora, tercer punto. Esto es esencial. Por favor, eso que crees, ¿estás seguro que es así?
¿Estás seguro? Miren, ¿por qué? Porque hay formas de dividir la teología. Por épocas o periodos. Número 1, la época patrística. ¿Bien? Que es la época de los padres de la iglesia, del primer siglo hasta el siglo III. Entonces analizamos escritos, cómo eran esos primeros pastores, y siempre de tanto en tanto les hubo uno, ¿no? Y asombran, ¿sí? Muchos de ellos fueron mártires, literal. Y todos decían, no somos apóstoles. ¿Bien? Bueno, la época medieval, donde dominaba el catolicismo, y usted sabe que esa era la época oscura, y si había ciencia decían que eras brujo, y no dejaban que la religión, hermano, no dejaba que la ciencia se desarrollara, metía preso, amenazaba. A las chicas que querían un poquito de poder y demás, las quemaban y decían que eran brujas. Usted ya sabe, ¿no? Ahí en Salem, eran re católicos, y también uno que otro, ¿sí? Bueno, sigamos. Después está de la teología de la Reforma, donde está el calvinismo, bueno, todas esas cositas, y la teología moderna. Bien, hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora, usted tiene que saber de dónde viene, ¿sí? Por su punto de vista doctrinal. Y estos son los más clásicos. Número 1, arminiano, ¿sí? Que son que la salvación se pierde, toda esa onda, ¿no? El segundo, el calvinista, no, que ha sido predestinado, seleccionado, así que no importa lo que haga, igual te va al cielo, así que suicídate si querés, igual varios se suicidaron siendo calvinistas. Mucho cuidado, tener cuidado, no digo que sean malos. Todos los extremos son, ese es el problema, en los extremos. Tercero, la luterana, que es muy diferente, si usted va, parecen católicos, pero son bíblicos, ¿eh? Católica, bueno, usted ya sabe, de la liberación, teología de liberación es otra, y la teología pentecostal. Por eso no mezcle, arminiano es otra cosa, pentecostal es otra cosa, pentecostal clásico es otra cosa, pentecostal neopentecostal es otra cosa, y ahí viene el G12, usted ya aprendió. ¿Bien? Tiene que aprender a dividir, hermanos, por planteamiento o enfoque. Entonces está histórica, bíblica, teología exegética, teología sistemática y teología ética. Bueno, todo eso lo analizamos aquí en Monte Santo. Y a usted le doy lo sensato. Amén. Si un pastor no se preocupa por eso, va a ser siempre extremista. Se va a ir de un lado o para otro lado. Y en vez de hacer un bien, hace un mal y crea un grupo de religiosos que no tienen, hermanos, en serio, vamos a decir, decisión propia o crítica propia. Yo siempre les digo a ustedes, cada estudio que les doy, lea en su casa, analice, busque, vea si es así. Preocúpese, porque yo no le voy a dar cualquier porquería, ya sabe. Amén. Mi preocupación es que usted tenga pastos, ¿sí? Por eso, a pesar de todo eso, hay ¿cuántas iglesias? Una sola iglesia de Cristo. ¿Bien? Pero lamentablemente al no entender esto, no vamos a disfrutar de esa unidad, hermanos. ¿Sí? La iglesia es un pueblo santo de Dios, comprada por la preciosa sangre de Cristo y santificada por el Espíritu Santo, y sin embargo, la realidad ambigua de la iglesia es un desafío para que recojamos, por supuesto, santidad y busquemos unidad en torno a la esencia del Evangelio de la cruz de Cristo. Por eso, cuando hay diferencias, hermanos, sobre temas teológicos serios, el Nuevo Testamento no solo permite, sino que ordena la separación de la misma. Amén. Miren, esto es lo que dijo un sabio, uno de la parte patrística, San Ruperto de Worms, dijo esto. A ver, ¿qué dice ahí? 1, 2 y 3, ya. Unidad, no esencial, libertad, y en todas las cosas, amor. ¿Bien? Hermanos, por eso en la iglesia hay cosas que no pueden ser toleradas, ¿sí? Son aquellas cosas que niegan la humanidad de Jesucristo o niegan el evangelio de la gracia gratuita por medio de la cruz y muchos más. Amén. Por eso se llaman, digan todos, sectas. La secta no acepta a Jesucristo como Dios. El testigo de Jehová ve a Jesús como un Dios con D chiquita creado por Jehová, dicen, que es otro Dios, pero no tiene el mismo valor del verdadero Dios. Entonces eso es una herejía directa. Por eso no es cristiano. Amén. El mormonismo presenta a un Cristo, creen en él como un profeta, pero mayor que Cristo es John Smith.
y escriben nuevos libros que nada que ver con la Biblia, hermanos. El catolicismo puso por elevado a María, la madre de Jesús, endiosándola y llevando a niveles que no es correcto. Bueno, todo eso son doctrinas primarias que nada que ver con lo secundario y que violan los principios de la Biblia. De ellos sí me separo, porque para mí Cristo es Dios y la Biblia lo dice y está escrito por todos lados, de Génesis a Apocalipsis. Amén. La Trinidad es perfecta y está escrito por todos lados. Aunque hay por ahí que quieren refutar, no pueden, porque cuando me siento y les hablo aún en hebreo, se quedan. ¿Sí? Así que no crea todo. Pregunte, acá estamos para servirle en esta parte. ¿Bien? Esas son doctrinas, vamos a decir, primarias. Las que sostienen, hermanos, merecen una maldición o juicio de Dios, los que sostienen esas ideas. ¿Amén? Y va a pasar eso, ¿sí? Entonces, las falsas doctrinas sobre la persona y la obra de Jesucristo de ninguna manera pueden ser aceptadas. El único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Nadie más. No en el nombre de José Luis, en el nombre de San Pepito, en el nombre no sé qué, ni en el nombre de María. Es en el nombre de... Bien. Entonces, hermano, esos son asuntos importantes al análisis de todas las teologías que debo interpretar. Amén. Sacar de lado todo lo que niega a mi Cristo. Porque nosotros somos, digan todos, cristocéntricos. Amén, cristocéntricos, ¿sí? Y en compensación lo que debemos hacer sobre los asuntos que son secundarios, pero que a veces causa división, hay muchos temas secundarios. Por ejemplo, a ver, ¿la Santa Cena se toma en una copa o en vasitos? ¿Qué dice usted? El otro día había una iglesia, la de Wilkerson, del pastor Wilkerson en Estados Unidos. Fue un cristiano ahí a asistir un domingo porque estaba en Nueva York, aprovechó, ¿no? Y fue a Brooklyn y se metió. Y a la entrada había unos hermanos con una bandeja y le regalaron una copita con tapita, con vino. Entonces le entregaban eso y un pancito, bueno, un tipo galleta. Y él, ¿qué será? Y así. Después en la Santa Cena, ahora tomemos el vino, dice, y tenía que destapar. ¿Bien? Pregunta, ¿se toma en una copa o en vasitos? ¿Sí? Pecadores, herejes. Porque según la Biblia y la Torá, dice que se tiene que beber en un vaso de madera. Y es una sola copa que toma el representante de Cristo y después ustedes, los plebeyos. ¿Será así? Eso es secundario. Pero hay iglesias que se dividen por ese pensamiento. ¿Amén? Bien, a ver, pollero o pantalón. Muchas mundanas acá. No, mentira. Eso es de cada uno, ¿sí? Y si usted se va a meter en una iglesia donde se usa pollera sin falta de respeto, haga caso, use qué, y se acabó. Ya está, respete. Porque es uno de los 9. ¿Sí? Bueno, y si usted de los pantalones, sea sensato. ¿Bien? Tranquilos. ¿Sí? Bueno, acá respetamos ambos. Acá hay hermanas que vienen después y yo no tengo problema. Mientras venga a adorar a Dios, ¿sí, no? ¿Sí o no? Amén, respeta a su hermano, ¿sí? Otro, a ver, ¿qué cantidad de agua se necesita para bautizar a la gente? Según la Biblia, ¿qué dice? Sumergido, tiene que ser sumergido, dice, ¿no? Pero si el hermano está en el hospital y quiere bautizarse, ¿con qué lo bautizamos? Y está en las últimas. Entonces viene un hermano y con el rociador. A veces hay imprevistos. Yo he visto pastores que se han metido en el hospital y había una persona que ya le quedaban 2 días de vida y no se moría, ¿no? Pasó una semana, no se moría y el médico le dijo, ¿por qué no te morís? Ya es raro, porque me quiero bautizar. Entonces entró el pastor, lo llamaba el mismo médico al pastor y el pastor entró ahí y le bautizó con un rociador y después un poquito de agua, con un vasito de agua y le iba secando con la toalla a la pastora. Y al otro día el abuelito se fue con su señor. ¿Pecó? Media iglesia se le fue. No, eso es pecado, si es por sumergir. ¿Cómo vas a hacer? Vamos. Hermano, por cosas secundarias. A ver, otra. ¿Cristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación? ¿Ve? Algunos dicen después, otros dicen el medio, otros dicen antes. Bueno, yo creo antes. Pecador. Son posturas, pero eso no son
secundarias. No es para discusión eso. ¿Amén? Porque no hay textos exactos. A ver, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué dice usted? Hay textos que apoyan que se pierde y hay textos que apoyan que no se pierde. Pero lo vamos a descubrir al final. Yo prefiero ser ahí tranquilo. ¿Sí? ¿Bien? Hermanos, hay que tener cuidado, ¿sí? Por eso, hasta nos dividimos por cuestiones culturales en relación a la liturgia. Hermano, el otro día me llamaron hermanos calvinistas de la ciudad de Perú. Y me dicen, pastor, véngase a predicar, me están invitando, oren por favor. Hoy vamos a levantar ofrenda especial. No, mentira, no hacemos eso. En Chimbote, Perú. Entonces él me dice, yo soy uno de los músicos de la iglesia, nosotros cantamos las canciones bautistas, son bien reformados, ¿no? Bien así, ¿no? Bien. Y yo digo, bueno, esto deben ser como los de Estados Unidos y demás. Me hace ver una videollamada del culto y ¿saben qué? Todos estaban bailando. Son muy alegres. Con coros, con música, no sé cómo llamarlo, no es cumbia, es algo más rápido. Como parecía la guaracha, así. Y alegre, hasta el tecladista estaba ahí. Están todos. Y quiero ir a ese culto, digo. Y son bien reformados. Y yo, ay Señor, bueno, por cuestiones culturales también nos separamos, hermano. No, usted tiene que respetar, amén. Si usted va a una iglesia Corrientes, respete al hermano que canta chamamé. Y hace zapucay, y el pastor, pecado, no, eso es del mundo, y se va. No, respete, hermano. Amén. Cuando vaya, yo estaba en la ciudad de Córdoba, y fue a una iglesia, y ¿saben qué? Cantaron todo cuarteto. Cristiano, Las alabanzas esas que usted canta en cuarteto, estaba muy bueno. Ya estaba haciendo el pasito prohibido el pastor. No, son todos pecados, me voy de acá. Por eso hay que tener, ¿qué? Ojo, hay que tener sensatez también, ¿bien? Hermanos, hay iglesias que le encanta la onda rabínica y saltan como judíos ahí, ¿no? Y todo música hebrea, y bueno, ¿qué va a hacer? No estamos divididos, estamos. Comprenda, hermano, la cultura de esa iglesia, de dónde viene, porque cada misionero gringo trae su forma de guiar y sus costumbres de su iglesia, ¿amén? Así que, hermano, por eso la iglesia es el cuerpo carismático de Cristo. Bueno, entonces, hermano, ¿va entendiendo la posición doctrinal nuestra? No te voy a juzgar, sí te entiendo. Yo siempre pregunto, ¿de dónde viene usted? No, yo vengo, una vez una hermana se presentó, yo soy guerrera de oración, pentecostal, le digo, sí. Otra, no, de las asambleas, otro, bueno, cada uno varía y te entiendo, no te voy a juzgar, no voy a ir contra tu doctrina, te voy a ayudar a ser sensato. Dice la palabra, ¿cuál es el don superior a todos los dones? Ya. ¿El de lenguas? No. El amor. ¿De qué me sirve hablar? Lenguas. ¿De qué me sirve saber toda la ciencia, la sabiduría de la Biblia si no tengo qué? ¿Y el amor qué es? Respeto. ¿Amén? Deje que el hermano hable su lengua, deje que el hermano te calle. Déjenlo ahí. Pero yo sé que no es así, porque la cancha le he visto de otra forma. Hermanos, sin embargo, discutimos sobre cuáles son los dones más importantes y cómo son recibidos. Hay innumerables polémicas sobre asuntos secundarios, un montón. A ver, ¿los dones siguen vigentes o existe el cesacionismo? ¿Qué dice usted? Claro, si no, no tendríamos sabiduría. No tendríamos ciencia, no teníamos nada. ¿Bien? No teníamos milagros. No sé, yo recibí milagros, yo me sané muchas cosas. Y no estoy endemoniado. Y sé mucho la Biblia. ¿Eh? Amo a Dios. Amén. Entonces, como dije, si usted quiere saber cosas secundarias, pregúntele a quién. Al que inventó la iglesia. Él sabe todo. ¿Bien? Por eso, hermanos, ¿cómo diferenciamos la doctrina primaria de la secundaria? Obviamente, para diferenciar estas doctrinas, tenemos que observar la esencia para la fe. Amén. Su consenso histórico,
Por eso yo estudio a ver qué creían los padres de la iglesia después de los apóstoles, hago un seguimiento de lo que voy a hablar, y el impacto en cuanto a la salvación, ¿sí? Dentro de las doctrinas primarias, hermanos, se define el núcleo del cristianismo, que es la columna vertebral. Por eso las doctrinas esenciales las he hablado ahora, ¿sí? Neumatología, soteriología y todas esas cuestiones así firmes. Esas, mientras no sean, vamos a decir, violadas, todo bien. Pero las secundarias son, digan todos, negociables. Se habla, ya está, bueno, todo bien, te respeto. ¿Bien? Pero hermanos, por eso nosotros tenemos que tener doctrinas primarias, son las verdades indispensables que definen la fe cristiana. ¿Amén? Y dentro de lo que es, hermano, la secundaria, son enseñanzas importantes, pero no esenciales para la salvación, que separan congregaciones o en denominaciones, ¿no? El acuerdo es variable, por supuesto, ¿sí? Yo tengo muchos amigos pastores calvinistas, gloria a Dios por ellos. Yo los conozco, charlamos, tomamos café, no hay problema. Como también tengo amigos pentecostales, son más alegres, pero también, ¿sí? Compartimos asado. No sé por qué el otro es más comilón que el otro. Si uno más alegre, el otro más secoto, ¿sí, no? Pero yo los entiendo, respeto y nos reímos. Y las pasamos bien, ¿bien? Entre pastores. Entonces, hermanos, por eso estos temas los llamamos diáfora, es decir, asuntos que no son esenciales, sino marginales. ¿Bien? Ahora, vamos al último texto para terminar. Dice el 22, los judíos, ¿qué buscan? A ver. Mientras los griegos, ¿qué buscan? ¿Usted qué busca? Hay una división de dos. Pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para ¿quiénes? ¿Y les parece una tontería a quiénes? Resucitar. Si el Mesías tiene que ayudarnos a reinar el mundo entero. Según la Torá o la ley talmúdica, cada uno de los israelitas tendrá más de 460 esclavos a su disposición y 200 esposas, sus cosas, ¿no? Y el otro, resurrección, eso no se vio jamás. ¿Cómo es? A ver, muéstreme por ciencia. Hermano, no. Jesucristo resucitó, es el Mesías, anduvo entre el público, comió, ascendió a los cielos. ¿Cuántos testigos hubo? Más de 500. Aristóteles lo escribe, escriben otros, que hay 3.000 escritos extras que no son cristianos que hablan de Cristo. Y hay más de 25.000 escritos que hablan de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Pero a los que han sido llamados por Dios, nosotros, judíos o no, este mensaje es poder y ¿qué? Sabiduría de Dios. Pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Ahora, fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo. ¿Para avergonzar a quién? Y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderoso. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros por medio de Cristo. Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. Así que como está escrito, si alguien alaba algo, ¿que alabe a quién? Al Señor. Amén. Así que hermanos, por eso siempre examinemos nuestras motivaciones internas. Si no es Cristo el venir a la iglesia, ¿qué andas buscando? Amén. ¿Qué andas buscando? Yo no te puedo dar salvación, eso lo da el Señor Jesucristo. Y si perteneces a la iglesia de Cristo y Dios te regala un don, sé sensato, no eres el único. Amén. No te sientas solito y extraño. Todos tienen diferentes dones según como Dios haya dado. Bien. Y si has pecado, tranquilo. A ver, dígame, ¿Pedro se portaba bien?
¿Cómo era Pedro cuando era discípulo de Cristo? ¿Sí? Y Jesús llegó a decirle, ¿qué? A ver, aparte de mí, ¿de qué? Jesús le dijo eso. Mire cómo hacía renegar ese discípulo, ¿no? Y después de convertido, de tener poderes sobrenaturales, de ganar 3.000 personas en sus discursos, después 5.000, ¿cómo fue su comportamiento? Daba mucho que desear. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Judaizando, ¿no? De nuevo. ¿Y quién tuvo que frenarlo? ¿Y a quién estaba arrastrando esa idea judaica? Y Bernabé era muy bueno. Miren hasta dónde llegamos. ¿Vieron que la iglesia no es perfecta? Y usted también, querido hermano, si has fallado, tranquilo. Este es el Dios que está aquí, que estuvo con Pablo y con Pedro. Ahora está con nosotros. Pídele perdón. Sé sensato. No busques perfecciones humanas, no hay eso. Hermanos, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, no conoció a Dios en iglesias grandes. Una vez hubo un invierno, usted puede leer su biografía. Y él no pudo llegar a la iglesia por ese invierno tan cruel, frío, lleno de nieve y todo eso. Y bueno, y cuando estaba yendo a la iglesia, vio una iglesia chiquitita ahí y se fue a meter. Y como él era muy estructurario, muy dotado en la parte intelectual, con un simple sermón terminó llorando de rodillas. Y ahí aceptó a Cristo Jesús en su corazón, de verdad. Hermano, buscas Cristo. Está en los lugares menos pensados. Amén. Llénate de Dios. Así que, hermano, por eso no hagamos división. Si nos vamos a gloriar, que sea en el Señor. Tu pensamiento habla conmigo, tranquilo, yo te voy a ayudar. Te prometo, soy pastor. No estoy para juzgarte, estoy para ayudarte. En tu teoría doctrinal, en tu fe, lo que sea, te vamos a ayudar. Pero hable, no se quede con la duda. Así me decía un profesor. No hay peor cosa que quedarse con la duda, dice, ¿no? No hay peor ciego que no quiere ver. No hay peor sordo. Y no hay peor mudo. Den un fuerte aplauso al Señor. Así que, hermanos, termino con esto. Entonces, que nuestro anhelo, queridos hermanos, sea estar cada vez más centrado en Cristo Jesús. Entienda, no eres el único, no hay una denominación exacta. Debemos estar unidos y respetando el don de una denominación, de un hermano, de un esto, ¿sí? El problema que hay, que son los extremos, ese es el problema, ¿sí? Entonces, cosas primarias, eso sí, eso ya es secta. Pues a secundaria, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Viene pasado mañana Cristo. Después de la tribulación, antes no importa, bueno, ya está todo bien. Lo vamos a saber de alguna forma, ¿bien? Pero tranquilo, nadie tiene la ciencia exacta. No existe teólogo en el mundo, desde ya le digo, que sabe esas cosas al 100. ¿Sí? Hay escatólogos especialistas en esto y le han tirado fechas, han intentado ubicar al anticristo, son cazadores de anticristo, ¿no? Le han intentado, en serio, hasta con numerología, con hebraico, con griego, usando todos los métodos. ¿Sabe qué? No le atinaron ninguno. Así que todos esos libros, hay un señor que vendió 6 libros, ahora está desactualizado eso. ¿Para qué compras eso? Cómprate un diccionario Strong, mejor. No le van a atinar nunca, porque todo eso está en discusión desde la época del pepino hasta ahora. Nadie le va a atinar escatología. Usted siga a Cristo. La Biblia dice que nadie sabe ni el día de cuándo ha de venir el Señor. Ni siquiera los ángeles del cielo. Solamente uno, ¿quién? Dios Padre. Y Él dirá cuándo tiene que venir Jesucristo. Así que no se preocupe por anticristo y no pierda el tiempo en eso. Dedíquese a la teología sana. ¿Bien? Y llénese de Dios. Así que esto fue Rumbo hacia una iglesia gloriosa y feliz, tercera parte. La semana que viene vamos con la cuarta. Amén. Si te gustó la enseñanza, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para seguir recibiendo contenido como este. Y también queremos invitarte este próximo domingo en Telle 51, Barrio El Mirador, Salta Capital, a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche a nuestras reuniones generales. Durante la semana también podés seguirnos en nuestras redes sociales,
Facebook, Instagram y TikTok, donde vas a encontrar toda la información para tu edificación. Te saludamos José y Natalia Alberto de Monte Santo Iglesia Bíblica.